¿Ya? Ya. Ya. Entonces tenemos el capítulo 1, las generalidades de las finanzas. ¿Listo? Capítulo 1, generalidades de las finanzas, definición, ¿no? Las finanzas en la parte de la economía se define como la ciencia y arte de administrar el dinero. La mayoría de los individuos y las organizaciones generan o ganan dinero y las finanzas se ocupan del proceso, básicamente. Áreas y oportunidades de las finanzas. Los servicios financieros y las finanzas para la administración. Esas son las áreas principales de la finanza. ¿Ya? Entonces tenemos los servicios financieros que vamos a ver enseguida de nuevo, a detalle, lo vamos a ver con el texto. Este es un resumen nomás, una indicación nomás. Seguimos el capítulo 1, la generalidad de la finanza, la relación de la finanza con otras ciencias. ¿Ya? Se relaciona con la economía. La finanza está vinculado de una manera estrecha con la economía. De hecho, la finanza es una rama de la economía. El administrador financiero debe conocerlo, la economía para dirigir a la empresa en ese ambiente. La economía se divide en macro y microeconomía. Las relaciones también de la finanza con la contabilidad, con la economía primero, con la contabilidad. Las actividades financieras y las contables están relacionadas de una manera estrecha y a veces se mezclan las actividades. Pero hay dos diferencias. Una se refiere al tratamiento de los fondos y la otra es a la toma de decisiones. Esas son las diferencias entre la contabilidad y la finanza. Ya. Ya. En cuanto a la toma de decisiones, fundamentos principales del administrador financiero, funciones principales del administrador financiero. Una de las funciones principales del administrador financiero es la toma de decisiones de inversión y la toma de decisiones financieras. Tenemos también el objetivo principal del administrador financiero. El objetivo del administrador financiero debe ser de maximizar las utilidades, no es maximizar las utilidades, maximizar la riqueza de los propietarios de la empresa, quienes les han conferido autoridad para tomar decisiones en beneficio de los dueños. Tenemos algunos tipos de empresas, la empresa unipersonal o empresa de sociedad colectiva, sociedad colectiva o simplemente sociedad, y la sociedad anónima, las ventajas y desventajas. Entonces, tres tipos de empresas. Empresa unipersonal, la sociedad colectiva o sociedad de personas, y la sociedad anónima o la corporación, sus ventajas y sus desventajas. Entramos al capítulo 3, a considerar el capítulo 3. El capítulo 2, capital de trabajo neto. Ya los fundamentos del capital de trabajo neto, los activos corrientes normalmente se denominan como capital de trabajo. Todos los activos corrientes son capital de trabajo. Representa la porción de la inversión que circula de una forma a otra y comprenden la transición del efectivo a los inventarios y a las cuentas por cobrar. Ese es se llama el ciclo operativo en el capital de trabajo neto. El capital neto de trabajo
se define comúnmente como la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. La relación que hay entre la rentabilidad y el riesgo, eso está en el capítulo 2, es muy estrecha entre la rentabilidad y el riesgo. Luego tenemos, seguimos el capítulo 2, capital de trabajo neto. Cambios en los activos corrientes, vamos a hablar de los cambios para ver la relación entre rentabilidad y riesgo. Cambios en los activos corrientes. Los efectos que producen los cambios en los activos corrientes de la empresa en relación con su rentabilidad y su riesgo. Se usa la razón entre los activos corrientes y los activos totales para ver la relación entre rentabilidad y riesgo. Cuando la razón aumenta, la rentabilidad disminuye. Cuando la razón de activo corriente al activo total aumenta, la rentabilidad disminuye. Vamos a ver por qué cuando estemos dentro de ese capítulo. Cambio en los activos, en los pasivos corrientes. Como hay cambio en los activos corrientes, también en los pasivos corrientes. Esos cambios se refieren al nivel de los activos corrientes de la empresa en la relación entre rentabilidad y riesgo. Se usa la razón entre pasivo corriente y los activos totales. La razón aumenta, la rentabilidad aumenta. ¿Por qué? Vamos a verlo en el capítulo 2. A ver, apague su micrófono, por favor. Vamos a ver quién es. ¿Quién el que está? Es Marisa Morón. Ya, era Marisa. Ya. Entonces, los cambios en los activos y pasivos corrientes. Se usa la razón, tanto del activo corriente al activo total, y en los cambios de los pasivos corrientes se usa también la razón del pasivo corriente al activo total. Aquí, en la primera, cuando la razón aumenta, la rentabilidad disminuye. En la segunda, cuando la razón aumenta del pasivo corriente al activo total, la rentabilidad aumenta. Generalmente porque el costo del pasivo corriente es menos que el costo del pasivo a largo plazo. Luego tenemos estrategias de capital de trabajo neto. Las estrategias. Sigue Marisa. ¿Estará Marisa pasando clase? Ya, se oculta después. Después otra vez lo activa su micrófono. Pero es Marisa, sí, la que es la culpable. ¿Ya? Si sigue así con el micrófono haciendo bulla, lo vamos a sacar de la clase. Ya, entonces tenemos las estrategias de capital neto de trabajo. Ya, dentro de las estrategias de capital neto de trabajo, las decisiones más importantes que se deben tomar en cuenta respecto a los activos y los pasivos corrientes es la forma en que las obligaciones a corto plazo se usan para financiar a los activos corrientes, o sea, los primeros, dice, ¿no? Existen dos estrategias básicas. Una es la estrategia dinámica y la otra la estrategia conservadora. Necesidad de financiamiento. Las necesidades de financiamiento son permanentes y temporales. Ahora, saldos en efectivo. Ya, entramos al capítulo 3 entonces. Administración del efectivo y valores negociables. Ya, administración del efectivo y valores negociables. Saldo en efectivo y valores negociables. El efectivo y los valores negociables son los activos más líquidos que tiene una empresa. ¿Listo? Administración eficiente del efectivo. Se llaman también, dentro de la administración eficiente del efectivo, también se llaman estrategias básicas, las cuales le deben permitir a la empresa reducir el ciclo de conversión de efectivo. Hemos visto estrategias de administración de capital neto de trabajo, son estrategias como ser la conservadora y la dinámica, y aquí también en la unidad, el capítulo 3, hay administración, en administración eficiente del efectivo y valor negociable, también hay estrategias. Estas consisten o se llaman estrategias básicas. Estas estrategias en la administración del efectivo deben permitir a la empresa reducir el ciclo de conversión de efectivo para reducir el financiamiento y reducir los intereses.
Eso es el interés básico de la administración eficiente del efectivo. Ciclo operativo. El ciclo operativo de una empresa es el tiempo que transcurre entre el momento en que entra la materia prima y la mano de obra a la empresa para el proceso de producción y el cobro en efectivo de la venta del producto terminado. ¿Ya? Luego seguimos en el capítulo 2, 3, administración de efectivo y valores negociables. Tenemos el ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo es un tiempo que comienza, el tiempo que existe entre el pago de los insumos de producción y el cobro de la venta del producto terminado. Es el ciclo. Tiempo es el ciclo. Tiempo. Que comienza cuando se cobra, mejor dicho, cuando se paga los insumos y cuando se cobra la venta del producto terminado. Aceleración de los cobros. La empresa debe convertir los cobros de una forma que pueda disponer tan rápido como sea posible, o sea, hacer circular rápido los fondos. Cuando se trata de que cobra, debe hacer correr rápido el efectivo para contar con él. Luego tenemos demora en los desembolsos, aquí lo contrario. Se debe pagar sus cuentas tan tarde, no solo se debe pagar las cuentas tan tarde posible, sino también retrasar la disponibilidad de fondos a los proveedores y empleados. Cuando le toca pagar el cheque, esos cheques, dice, debe tratar de que los beneficiarios lo cobren lo más tarde posible, dice. Hay estrategias aquí. Luego tenemos capítulo 4, administración de cuentas por cobrar. ¿Ya? La administración de cuentas por cobrar. Concepto de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar representan la concesión de crédito de una empresa a sus clientes, por lo general a corto plazo. Las cuentas por cobrar son inversiones a corto plazo. Selección y estándares de crédito. La selección y estándares de crédito de una empresa consiste en evaluar las solicitudes de crédito, luego tomar decisiones si se aceptan las solicitudes o no. Análisis de la información de crédito. Análisis de la información de crédito. A partir de los estados financieros de un solicitante de crédito es necesario establecer una línea de crédito. Entonces, para otorgar crédito es necesario que el cliente presente sus estados financieros para que sean analizados ellos y poder darle el crédito. Al cliente es necesario fijarle una línea de crédito, o sea, quiere decir un tope, el límite máximo que le puede dar, no pasarse ese límite según sus estándares de su balance general. Eso lo determina, ¿ya? Por la capacidad que tenga el cliente. Según la capacidad, analizado su estado financiero, se le fija una línea de crédito, o sea, un tope máximo de crédito. Seguimos el capítulo 4 de administración de las cuentas por cobrar. En los procedimientos de la investigación crediticia, verificación interna de la empresa, estado financiero, informe y clasificación del crédito y verificaciones en el banco. Algunos análisis que hay que hacer previos antes de la otorgación del crédito, investigación el procedimiento de investigación crediticia. Entonces, verificación interna de la empresa, o sea, verificando los antecedentes de la empresa solicitante a ver cuál fue su comportamiento. También debe presentar los informes de los estados financieros y la clasificación que tiene la empresa dentro de un ambiente. Si es una empresa líder, una empresa eficiente que se coloca en los primeros lugares o tiene como política no siempre ser líder, sino un nivel intermedio, pero que esté siempre en marcha. Luego, los atributos que debe reunir el cliente son conocidos como las 5C del crédito. ¿Cómo ser? El carácter, la capacidad, el capital, los colaterales y las condiciones son las 5C del crédito. Después de los procedimientos de investigarlo, viene la aplicación de las 5C, atributos que debe reunir el crédito, ¿no? Luego tenemos cambio de las normas
o estándares de crédito. Los cambios están relacionados con la flexibilización de las normas y las restricciones de las normas de crédito. Eso sería todo lo que concierne a capítulo 4, administración de cuentas por cobrar. Nathan, tenemos todavía algo más para complementar en cuanto a la administración de cuentas por cobrar, capítulo 4. Las variables principales que se deben tomar en cuenta: 1, el volumen de ventas, la cantidad de ventas, la inversión monetaria en cuentas por cobrar, y 3, los gastos por cuentas incobrables. Son las variables para aplicar la flexibilización de las normas políticas de la empresa. Luego tenemos políticas alternativas de crédito, como ser la utilidad marginal, la inversión marginal, el costo de la inversión marginal y el costo de cuentas incobrables marginales. Estos son ya resultados que se deben comparar: utilidad marginal, la inversión marginal, el costo de inversión marginal y el costo de cuentas incobrables marginal. Luego tenemos la toma de decisiones respecto con las normas de crédito. Se debe comparar la utilidad marginal con la suma de los costos marginales. Si la utilidad marginal es mayor a la suma de los costos marginales, la empresa debe llevar adelante un plan de flexibilización de las normas de crédito. Técnicas de cobro o procedimientos. Una vez que el crédito se ha vencido, debe aplicar la empresa técnicas de cobro. Se venció el crédito, por decir el día 30, y el cliente no apareció a pagar, entonces la empresa debe utilizar ciertos procedimientos para poder cobrarle al cliente. Las técnicas de cobro comienzan con el envío de una carta, llamadas telefónicas, visitas personales, agencias de cobro y recursos legales. Esas son las técnicas que usa la empresa para poder recuperar los fondos cuando se venció y el cliente no pagó. Ahora entramos al capítulo 5, administración de inventario. ¿Ya? Administración de inventario. Concepto de inventario como inversión. El inventario es un activo corriente, el mismo que representa la inversión significativa en las empresas industriales, porque cuenta con inventario de materia prima, productos en proceso y productos terminados. Entonces, una gama importante maneja una empresa industrial en cuanto a la inversión en inventario. El inventario es una inversión en el sentido de que le provoca a la empresa la inmovilización de su dinero. El objetivo de la finanza. El objetivo principal de la finanza respecto del inventario es que mediante la rotación debe minimizar la inversión de los inventarios. Ese es el objetivo de la finanza. Tipos de inventario. Los 3 tipos de inventario son materia prima, producto en proceso y productos terminados. Puntos de vista respecto al nivel del inventario. Hay diferentes puntos de vista sobre los niveles adecuados de inventario entre el gerente de finanzas, gerente de comercialización, gerente de producción. Un ratito, me están llamando, ya, un segundito. Buen día. Hola, hola Raquelita, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Ajá, sí, sí. Ya le han enviado, ya creo que era plasma fresquito, le han enviado, ya le han colocado, mami, ya. Sí, ajá. Ay, ay, ajá. Ayer, el sábado ya le colocaron ya. Ah, ya, gracias Raquelita, muy amable, ¿ya? Gracias Raquelita. Ya, ya, ya. Ya, sigamos. Mm, Punto de vista al nivel de inventario.
hay diferentes tipos de puntos de vista, dijimos, ¿no? El gerente de finanzas, el gerente de producción, cada uno vela por sus intereses, cada uno tiene que cumplir sus objetivos. El de finanzas debe minimizar la inversión, el de producción debe producir a la mayor cantidad posible a costos bajos, el de comercialización debe cumplir sus planes de venta, llegar a los niveles planeados de venta. Cada uno, entonces, tiene sus propios objetivos. Sus propios objetivos. Listo. Ahora, estamos en capítulo 5, administración de inventario. Relación entre inventario y las cuentas por cobrar. Ya, los inventarios y las cuentas por cobrar tienen una relación estrecha. ¿Por qué? Porque de inventario surgen las cuentas por cobrar, se vende al crédito y surgen las cuentas por cobrar. Por lo tanto, guardan una relación estrecha. Luego de las cuentas por cobrar se convierte en efectivo y nuevamente al inventario y a las cuentas por cobrar. Entonces hay una relación estrecha entre cuentas por cobrar e inventario. Técnicas de administración de inventario. Las técnicas usadas mayormente en administración de inventario son: 1, sistema ABC de control de inventario. 2, método básico de la cantidad económica de pedido. Sistema justo a tiempo es un sistema de control de inventario también. Y luego tenemos sistema gráfico de la SEP. La cantidad óptima de pedido puede deducirse gráficamente registrando las cantidades de pedido en el eje X, U eje horizontal, y los costos en el eje Y se colocan, ¿no? Y o vertical. La gráfica tiene una forma de una U aplanada. Entonces, el sistema gráfico se colocan entonces en una gráfica las cantidades en el eje horizontal y los costos en el eje vertical. La gráfica tiene una U o una U aplanada. Luego tenemos el capítulo 6, financiamiento a corto plazo. Financiamiento a corto plazo. Clasificación del financiamiento a corto plazo. Puede ser espontáneo o no. Ya, espontáneo cuando surgen de los negocios, como ser las cuentas por cobrar. También surgen los pasivos por los pasivos por la deuda a los trabajadores, la deuda por los servicios básicos, impuestos, ellos son espontáneas que aparecen por fuerza del negocio, ¿no? Financiamiento espontáneo. Las dos fuentes espontáneas de financiamiento a corto plazo son las cuentas por cobrar, las cuentas y los cargos por pagar. Son fuentes a menudo sin intereses. Surgen de las acciones del negocio, de los negocios. Las cuentas por pagar son deudas a corto plazo, muy común en casi todas las empresas. Los proveedores son más flexibles para extender el crédito que las instituciones financieras, ¿ya? Las deudas a corto plazo son muy comunes en casi todas las empresas, dice. Los proveedores son más flexibles para extender el crédito que las instituciones bancarias. Entonces, el financiamiento espontáneo son las cuentas por pagar. Y ahora, y también los cargos como ser impuestos, intereses, deudas sociales, como ser sueldos y beneficios sociales. Luego tenemos, dentro del capítulo 6, financiamiento a corto plazo, tenemos condiciones de crédito de cuentas por cobrar. Los términos de crédito del proveedor establecen el periodo de crédito como 2-10 neto 30. Es una abreviatura o condiciones de crédito. Quiere decir que si la empresa deudora paga a los 10 días después de su compra, la empresa
le hace un descuento de 2% de un crédito que le puede otorgar a 30 días. Son claves del crédito de las cuentas por pagar. Luego tenemos descuento por pronto pago en la toma de decisiones. Es necesario reconocer que la aceptación de los descuentos por pronto pago podría representar una importante fuente de rentabilidad adicional por los descuentos que ofrecen los proveedores. Ya, descuentos, estamos hablando de deuda y estos descuentos por pronto pago son de proveedores que le ofrecen a la empresa, ¿ya? Y si hacen, toma en cuenta esos descuentos que le hacen los proveedores, podría considerarse una fuente de rentabilidad por los descuentos que logra obtener pagando rápido la empresa a sus proveedores. Ahora, retraso en la liquidación de las cuentas por pagar. Esto representa retrasar la liquidación de las cuentas por pagar, o sea, pagar las cuentas lo más tarde posible. Es una estrategia de pagar las cuentas lo más tarde posible. Ya, cargos por pagar. La segunda fuente espontánea de financiamiento a corto plazo son los cargos por pagar. Las partidas son los sueldos, los impuestos y los servicios básicos. Estos pasivos son préstamos libres de interés. Luego tenemos préstamos bancarios a corto plazo sin garantía. Los préstamos bancarios a corto plazo sin garantía son fuentes importantes de financiamiento para la empresa. Luego tenemos línea de crédito. Una línea de crédito es un contrato establecido entre el banco comercial y una empresa en que una línea de crédito es un contrato establecido entre un banco comercial y una empresa, en el que se especifica la cantidad máxima del préstamo. Entonces estamos hablando de la empresa con un banco, ¿ya? Porque son pasivos lo que se está estudiando. La empresa con su banco y el banco le puede fijar una línea de crédito, en este caso, un tope máximo de crédito. Y al financiamiento del comercio internacional. El medio o el vehículo de financiamiento es la carta de crédito. No, generalmente para las importaciones, el medio de pago a los proveedores es la carta de crédito. Es un contrato que hace la empresa con el banco para que el banco le haga el desembolso cuando se embarca la mercadería del proveedor externo, de afuera, ¿no? Entonces, una vez que el embarco existe y viendo las condiciones según la carta de crédito, el banco le desembolsa al proveedor externo. Préstamos a corto plazo con garantías, financiamiento a corto plazo, garantizado con cuentas por pagar. Ya, los préstamos a corto plazo con garantía puede ser garantizado con cuentas por cobrar o con inventario. Ya la empresa puede, se llama eso, garantizar las cuentas por cobrar por un préstamo que le otorga el banco. También se llama préstamo con garantía de inventario. Existen empresas que, por ejemplo, tienen almacenado mercadería y lo pueden garantizar esa mercadería para un préstamo a corto plazo. Yo trabajé en un ingenio hace mucho tiempo y habían galpones específicos para conseguir financiamiento. El azúcar se metía a esos galpones, a esos depósitos, el banco venía y le ponía candado. No, perdón, hay almaceneras que custodian esa mercadería, ¿ya? Y la empresa no puede sacar la mercadería porque está custodiada, está garantizando un crédito. Entonces, esos créditos están garantizados con mercadería o con cuentas por cobrar. Pero lo más común es con mercadería. Entonces, la empresa tenía depósitos, lo metía a la mercadería, venía la almacenera, que es una entidad que contacta y custodia la mercadería, ¿ya? Y se hace cargo, le pone candado. Y esa mercadería tendría que salir de los almacenes, ya que está custodiando, que está en garantía de ese préstamo,
solamente con el objetivo de pagar una parte. Si va a pagar el crédito, tendría que salir esa mercadería en ventas y el dinero destinarlo al pago de ese crédito. Solamente así sale la mercadería. ¿Listo? Garantizada con crédito. ¿Listo? Eso es todo en lo que vamos a avanzar este semestre. ¿Alguna consultita? Adelante. Y luego vamos a avanzar ya del texto. ¿Listo? ¿Alguna consultita? Son seis capítulos. 1, generalidades. 2, capital neto de trabajo. 3, administración de efectivo. Capítulo 4, cuentas por cobrar. Capítulo 5, inventario. Y capítulo 6, financiamiento a corto plazo. ¿Ya? Listo. Ahora, ahí cae. A ver. Dicen cuántos capítulos entran al primer parcial. 3. Capítulo 1, 2 y 3. Y los otros 3 para el segundo. ¿Ya? Ahora vamos a ir, vamos a hacer una pauta un ratito. ¿Cuántos alumnos hay? 55 alumnos. Ya hay una cantidad importante. Entonces, el material de esta materia, el texto está en la fotocopiadora Juan y ya les he enviado, ¿no? El logotipo se llama de este centro de fotocopiados para que ustedes le saquen, ¿ya? Ahí en los módulos está este centro de fotocopiados para que ustedes le saquen al texto. Otra cosita, entonces les ruego mucha atención, ¿ya? Y no vayan a ocurrir de encenderlo y echarse a dormir, ¿ya? Y para que estén presentes, no. Entonces les ruego mucha atención porque los exámenes, el primer parcial lo vamos a dar presencial, vamos a dividirlo en dos grupos y vamos a tomarlo presencial el examen. Y el final también. El segundo parcial lo tomaríamos virtual. El alumno que logre tener un 75% promedio de los dos parciales ya estaría exento de dar el final. Por ejemplo, si son 70 alumnos y unos 15 alumnos logran obtener 75% de promedio de los dos, ya no darían el examen final, ya me quedaría, por ejemplo, si son 15 los alumnos, me quedarían de los 70, me quedarían 55 menos alumnos para el examen final, ¿listo? Pero el examen final lo vamos a dar otra vez presencial. Entonces les ruego mucha atención y esfuerzo para este caso, ¿ya? Para que no se vean sorprendidos, ¿ya? Pero hay alumnos, aunque sea presencial, uno avance y avance, y cuando da el examen es como si no hubieran ido a clase, y yo a veces sabía verlo a los alumnos ahí, pero parece que estaban desconectados. Hay que conectarse, hay que concentrarse. ¿Listo? Entonces, eso deben tomarlo en cuenta. Y los parciales van a valer, el primero y segundo parcial, cada uno va a valer 30 y el examen final 35 y la asistencia y un práctico vamos a darlo por los 5 que faltan para el 100%. Listo. Vamos a compartir el texto. Ahora sí. Comenzamos ya con el texto. Ya, hay más alumnos. Entonces dijimos, el capítulo 1 es generalidades de la finanza. ¿Ya? Generalidades de las finanzas. Definición de la finanza. La finanza es una parte de la economía. Se encarga del estudio de los mercados del dinero y del mercado de capital. El mercado de dinero es aquel espacio donde se negocian instrumentos de corto plazo, como ser letras de cambio y pagarés y otros que se negocian tienen una duración de corto plazo. A eso le llaman mercado del dinero. Mercado de capitales es aquel lugar donde se negocian instrumentos de largo plazo, como ser acciones y bonos. ¿Ya? Mercado de capitales. Son las acciones y bonos de largo plazo, aunque las acciones son perpetuas y hay préstamos a largo plazo, por eso le llaman mercado de capitales, donde se negocian instrumentos de largo plazo. Entonces, de las instituciones y participantes que
de las instituciones y participan que en ellos intervienen las políticas de capitalización de recursos y la distribución de resultados. También el estudio del valor temporal del dinero, la teoría del interés y el costo de capital. Hickman tiene, aparte de esta, tiene una definición que es la siguiente. Ahí está. Se está marcando lo que dice Hickman. Y fíjense, se marcó. Y si lo marco acá, no. Aquí al tocarlo, ya se marca. Fíjense, ahí no marcando. Ahí, ahora sí se marcó. Dice Hickman lo siguiente. Las finanzas se define como la ciencia y arte de administrar el dinero. La mayoría de los individuos y las organizaciones generan o ganan dinero. Lo invierten y lo gastan. Las finanzas se encargan del proceso de generación de ingresos, inversión y gasto, ¿no? Las instituciones, los mercados y los instrumentos relacionados con la transferencia de dinero entre personas, empresas y gobiernos. Eso afirma Hickman respecto a la finanza. Página 3 del libro de Administración Financiera del año 2007, que un poquito estaba más completo, los otros estaban un poquito más resumidos. Ya. Áreas y oportunidades de las finanzas. Los espacios fundamentales de las finanzas se dividen en dos grandes grupos o categorías: servicios financieros y las finanzas para la administración. Los servicios financieros es un área de las finanzas, básicamente está enfocado a la intermediación financiera. Hickman afirma lo siguiente respecto a la intermediación financiera o los servicios financieros. Los servicios financieros es un espacio de las finanzas relacionado con proporcionar asesoría y ofrecer productos financieros a las personas, empresas y gobiernos. Implica una gran variedad de oportunidades de carrera en la banca e instituciones afines. La planeación financiera personal, las inversiones, los bienes raíces y las aseguradoras. ¿Listo? Esas son las áreas de oportunidad de desarrollo de los servicios financieros. Asesoría y ofrecer productos financieros. Entra en consideración los rubros, ¿no? La banca y las instituciones afines. Tiene que ver con la intermediación financiera, los servicios financieros. Intervienen entonces los sectores, las inversiones, los bienes raíces y las aseguradoras, como también la planeación financiera personal. Aquella persona que planifique sus actividades podría crecer de dos maneras. Una persona o una empresa puede crecer de dos maneras su riqueza, su economía. Uno, mediante sus recursos propios, que son sus ingresos, su ahorro, su sueldo, una parte lo destina al gasto, otra parte a la inversión, al ahorro. Entonces, su economía puede crecer de dos formas. Uno, con sus recursos propios, que es sus ingresos o su sueldo, y otro, mediante el endeudamiento. Estamos hablando de finanzas personales, básicamente. Mediante el endeudamiento. Puede prestarse plata una persona al 8% y prestarlo al 10%. Entonces, de esa manera, podría incrementar sus recursos de esa manera, con el endeudamiento. Luego tenemos oportunidades de desarrollo de los servicios financieros. Tenemos la banca e instituciones afines. Los servicios, oportunidades de desarrollo de las finanzas, desarrollo de los servicios financieros mediante las siguientes instituciones: la banca e instituciones afines. Los oficiales de crédito evalúan y proponen diversos tipos de financiamiento. Los ejecutivos de los bancos administran los bancos y proyectan los programas que ofrecen. Controlan los programas que el banco ofrece, ¿no? También ofrecen servicios financieros en planeación financiera personal, las inversiones, los inmuebles y terreno, o sea, los bienes raíces.
Luego tenemos la planeación financiera personal. Planeación financiera personal. Los planificadores independientes como dependientes de una organización asesoran a los individuos en todos sus asuntos de finanzas personales y les proponen planes de financiamiento adecuado que satisfaga sus metas a las personas. Luego tenemos las inversiones. Las inversiones se refieren a aquellos agentes que quieren invertir, que tienen un ahorro y lo quieren invertir. Ahí participan los corredores de bolsa que asesoran a los inversores y compradores de instrumentos. Los corredores colaboran a sus clientes a comprar y vender valores. Los agentes de valores o corredores proporcionan asesoría a las empresas industriales y otras que quieren emitir valores, como acciones y bonos. Los corredores asesoran a las empresas emisoras que quieren emitir estos instrumentos. Los corredores conocen su trabajo y por eso trabajan como intermediarios entre la oferta y de la demanda. Entonces, asesoran a las empresas emisoras a emitir valores. Los ejecutivos de cartera generan y administran carteras de valores para individuos y empresas. Los gerentes de los bancos de inversiones asesoran a las empresas emisoras de valores y sirven como intermediarios. Las agencias corredores de bolsa también actúan como intermediario entre los emisores de valores y los compradores de bonos y acciones. Entonces, en la inversión participan los inversionistas, los corredores como intermediarios entre la oferta y la demanda. Agente. También estos corredores administran carteras y conforman carteras, dice, ¿no? Hablamos de una cartera cuando un inversionista quiere invertir su ahorro, los corredores le construyen cartera a sus clientes. ¿Quiere decir eso qué? Ellos deben invertirle su plata al inversionista en varios rubros, en varias actividades. En la actividad azucarera, industrial azucarera, por decir, en el rubro del cemento, en el rubro aceitero. Si logra comprarle valores de esos tres sectores, le habrá conformado una cartera a la inversión. Eso es la conformación y administración de cartera. Invertir valores en diversos sectores de la economía. Por ejemplo, si le compra acciones del ingenio Guavirá, del ingenio Unagro, del ingenio La Bélica, del ingenio Bermejo, digamos, le está comprando valores de diferentes empresas, pero del mismo sector. Eso no representa conformar cartera. Conformar cartera es invertir valores, invertir la plata en diferentes sectores de la actividad económica. ¿Listo? Entonces, los inversores, las inversiones que se refieren a la asesoría que hacen los corredores o agentes a los inversores, a los emisores, que pueden ser empresas, y sirven también estos corredores como intermediarios, o sea, sirven como agentes de colocadores de los valores. Los bancos de inversión también son agentes colocadores o vendedores de los instrumentos recientemente emitidos. Luego tenemos, para completar esta parte de las inversiones, entonces compran valores corporativos u obligaciones y acciones, ¿no? Cuando se emiten estos instrumentos recientemente, se negocian en el mercado primario, dice, estos valores, las obligaciones, o sea, los bonos y las acciones recientemente emitidos. Estos valores se venden. Cuando se venden por primera vez, se negocian o se comercializan en el mercado primario. ¿Quiénes lo colocan? Los agentes de bolsa o corredores de bolsa y los bancos de inversión. Sirven como agentes colocadores. Entonces, ahí surge
la negociación de los instrumentos recientemente emitidos y se los negocian en el mercado primario. Ahora, los instrumentos que se venden, que se han vendido varias veces, se venden en el mercado secundario, como por ejemplo las bolsas de valores. Las bolsas de valores son mercados secundarios donde se negocian por segunda o muchas veces los instrumentos. Las bolsas de valores son mencionados como mercados secundarios, donde se negocian valores ya negociados con anterioridad. Las bolsas de valores, mucho antes, existían las bolsas de valores que actuaban como un lugar físico donde se reunían oferentes y demandantes de estos instrumentos. Ahora, con la virtualización, con la automatización de la información, ya las bolsas de valores son mercados virtuales donde se negocian, se le llama en tiempo real, o sea, las operaciones se lo hacen rápido porque actúan en mercados virtuales. Ya no necesariamente tienen que asistir a un espacio físico para encontrarse y negociar estos instrumentos. Ya lo hacen mediante los mercados virtuales. Los corredores, los bienes raíces, otro sector de los servicios financieros. Los bienes raíces, los corredores o intermediarios en bienes raíces ofrecen en venta o arrendamiento propiedades, residencias e inmuebles. Efectúan también las negociaciones, los corredores de bienes raíces. Los técnicos valuadores hacen valoraciones a los inmuebles y propiedades en función a los valores de mercado de todo tipo de bienes raíces, ¿no? Los prestamistas analizan las solicitudes de préstamos, recomiendan y toman decisiones. Los bancos hipotecarios buscan y arreglan el financiamiento para proyectos aprobados en bienes raíces. Luego tenemos los seguros. También existen los corredores de seguros que ofrecen primas, son intermediarios entre las compañías de seguro y los que requieren un seguro para sus bienes. Los corredores ofrecen primas y cotizan también. Las compañías de seguro analizan las solicitudes y seleccionan los riesgos que la empresa quiere asegurar y determinan las primas adecuadas. Entonces, en eso consiste los servicios financieros, bienes raíces, aseguradoras y las entidades de intermediación financiera. Las finanzas, viene el otro área de las finanzas, ¿no? Las finanzas para la administración. Las finanzas para la administración es el trabajo continuo que ejecuta el gerente de finanzas dentro de una organización o entidad. Hillman afirma, 2007 afirma lo siguiente respecto a las finanzas para la administración. Esto afirma. La administración financiera se refiere a las tareas del administrador financiero dentro de una organización. Hace su trabajo dentro de una organización de negocio. Los administradores financieros se ocupan de dirigir los asuntos de finanzas de diversos tipos de negocio, financieros y no financieros, privados y públicos, grandes y pequeños, sean lucrativos o no lucrativos. Entonces, desempeñan actividades tan variadas como las de pronóstico financiero, presupuestación, administración de efectivo, administración de crédito, análisis de inversión y procuramiento de fondos. Página 3 del libro de finanzas para la administración financiera, mejor dicho. Luego tenemos relación de las finanzas con otras ciencias, relación con la economía. Las finanzas tienen un estrecho vínculo con la economía. De hecho, la finanza es una rama de la economía. Hillman afirma lo siguiente respecto a la relación de las finanzas con la economía.
El campo de la finanza está vinculado de manera estrecha con la economía. Como cualquier organización de negocios opera dentro de la economía, el administrador financiero debe conocer el marco económico y mantenerse alerta hacia las consecuencias de los niveles cambiantes de la actividad económica y los cambios en la política económica. Asimismo, el administrador financiero debe ser capaz de utilizar las teorías económicas como guía para seguir una dirección empresarial eficiente. Eso se refiere a la relación que hay entre la finanza y la economía. Entonces, el administrador financiero debe conocer bien el ambiente económico donde se desenvuelve para que la empresa que dirige no se vea afectada por los cambios de las políticas económicas, por los cambios en la economía. La economía es un entorno, la empresa se debate en ese entorno. También los análisis y la demanda, de oferta y demanda, las estrategias de maximización de las utilidades, la teoría de los precios son buenos ejemplos de la actividad económica. El principio económico fundamental se aplica en la administración financiera, es el análisis marginal. Según el análisis marginal, deben ser aceptadas las decisiones financieras cuando medidas financieras solo cuando los beneficios adicionales exceden a los costos agregados. Cuando los beneficios marginales exceden a los costos marginales, se deben aceptar o llevar adelante las decisiones. La economía se clasifica en micro y macroeconomía. La macroeconomía es una ciencia que dicta el gobierno, mejor dicho, la política se encarga de estudiar las políticas que dicta el gobierno para regular las relaciones económicas de un país, las políticas monetarias, la disponibilidad del Tesoro General de la Nación, dado que la empresa tiene un entorno macroeconómico. El administrador financiero debe conocer muy bien las políticas monetarias y fiscales que emite el gobierno a efecto de reacondicionar el accionar de la empresa. Gonzalo Garay y Henry Rivera, del 2009, del libro de Finanzas Corporativas, afirman lo siguiente, estos dos autores. La macroeconomía se ocupa del sistema financiero. También se ocupa de los intermediarios financieros, el Banco Central, las políticas económicas, dado que una empresa está inmersa dentro de un ambiente macroeconómico. Es importante que el administrador financiero conozca el sistema donde se mueve, las instituciones financieras y otros agentes que interactúan para poder evaluar su importancia. Página 39 de este libro de Finanzas Corporativas. También se consideran los indicadores que trata la macroeconomía, son la inflación, el ahorro, el ingreso nacional, la inversión, la demanda agregada, las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial, la oferta monetaria, entre otros. De eso también se trata de la macroeconomía. Ahora, la microeconomía. La microeconomía es la economía en pequeña escala, como por ejemplo las actividades que realizan las empresas dentro de un ambiente macroeconómico. Las actividades por generar resultados, las actividades operativas de las empresas y generar resultados. También la ley de oferta y demanda, el análisis marginal. La finanza tiene mucho de la macroeconomía, de la microeconomía, como niveles óptimos de venta, punto de equilibrio, las estrategias para determinar el precio, las combinaciones de los factores de la producción, como ser mano de obra y materia prima, y otros. Ejemplo del análisis marginal. Ejemplo de análisis marginales. La señora Nora Cuellar es administradora financiera de la empresa de servicios agrícolas del norte. En este momento ella intenta decidir
si reemplaza un tractor usado de la empresa por otro nuevo, más avanzado y de mayor productividad, en el preparado de suelos y sembrado de semillas. La máquina nueva requerirá un desembolso de $40,000. Entonces, está evaluando si reemplaza un tractor usado por otro nuevo, ¿ya? Para el preparado de suelo y sembrado de semillas. Ahora, la máquina nueva requerirá un desembolso de $40,000. La máquina nueva cuesta $40,000. Ahora, la máquina nueva cuesta $40,000 y la usada, la máquina usada, el tractor usado, podría ser vendida en $14,000 en este momento. $40,000 cuesta la máquina nueva y $14,000 generaría la empresa por la venta del tractor usado. Por lo tanto, requerirá una inversión adicional o costo marginal de la diferencia. Si cuesta $40,000 y lo puede vender en $14,000 la usada, requerirá $26,000 la empresa. Una inversión o costo marginal de $26,000. Ahora, los costos, los beneficios de la máquina nueva serían de $50,000. Los beneficios totales de la máquina nueva en un determinado tiempo sería de $50,000. Vamos a considerar que la empresa desembolsaría $40,000 y conseguiría $50,000 de beneficios. O sea, estamos hablando de un beneficio positivo de $40,000 contra $50,000. ¿Ya? En tanto que los beneficios de la máquina actual en un periodo igual serían de $18,000, dice. La máquina usada podría generar un beneficio de $18,000 en un periodo. Aplique el análisis marginal, dice. Aquí está hecho el análisis marginal. ¿Ya? Beneficio con el tractor propuesto, dice. ¿Ya? El tractor requiere beneficio con el tractor nuevo. Dijimos 50,000 es el beneficio. ¿Ya? Menos el beneficio del tractor usado de 18,000, la empresa tendría un beneficio incremental de 32,000. 50,000 con la máquina nueva y 18,000 con el tractor usado, tendría un beneficio marginal de 32. 50,000 no de 18,000 nos da 32,000. Ahora, los costos con el tractor propuesto. Costo del tractor propuesto, 40,000. Menos los ingresos por la venta del tractor usado, tendría un costo marginal o desembolso marginal de 26,000. En este caso, entonces, la empresa tiene un beneficio marginal de 32,000, de la diferencia de 50,000 menos 18,000, 32,000. A estos 32,000 le restamos el costo incremental de 26,000. O sea, 40,000 menos 14 nos da 26. Por lo tanto, a los 32,000 le restamos 26,000, tendría un beneficio neto de 6,000. Por lo tanto, como el beneficio es positivo, la empresa, mediante la señora Nora, debe sugerir que se adopte la compra, porque espera un beneficio neto de 6,000. A eso le llamamos análisis marginal. ¿Listo? Por lo tanto, los beneficios adicionales o marginales de 32,000 superan los costos marginales de 26,000. La señora Nora Cuellar, la señora Nora sugiere que se compre el tractor nuevo para reemplazar al usado. La empresa obtendrá un beneficio neto de 6,000 como consecuencia de la reposición. ¿Ya? ¿Alguna consultita? Hay una alumna en la otra clase me dijo, quiero que me explique un poquito del análisis marginal, ¿ya? Explíquemelo, ¿ya?
la finanza tiene no es muy exacta como, o sea, no exactamente como se lo hace la contabilidad. La finanza se refiere al fluido de fondos, ¿ya? Entradas y salidas. Y la contabilidad se refiere a la contabilización de las ventas, de los gastos, y luego se prepara un estado de resultados y un balance general, ¿ya? Participando desde el principio de, ¿cómo se llama? Principio de vengado. Hay dos métodos de contabilización, el método a base de efectivo y el método a base de vengado. ¿Listo? ¿Alguna consultita? Adelante. Para luego hacer la relación con la contabilidad, también la finanza. ¿Listo? ¿Alguna consultita? Adelante. ¿Alguna consultita? ¿Ninguna? No, listen. Por ahora no le tengo. Ya. Listo. Ahora tenemos relación. Ya hemos visto la relación de la finanza con la economía. De hecho, la finanza es un elemento de la finanza. Perdón, la finanza es un elemento del conjunto economía, ¿ya? Es una rama, un elemento, ¿ya? Pero también tiene una relación estrecha, de hecho, que se relaciona y de hecho es una parte de la economía, ¿no? La economía se refiere al estudio de la evaluación de los recursos escasos que fluyen dentro de ese marco, ¿no? Y la finanza es un elemento de la economía, pero se refiere básicamente al fluido de fondos dentro de una organización. La finanza podríamos decir que es una economía, pero en pequeña escala, digamos, una microeconomía de la economía, la finanza. ¿Listo? Relación de la finanza con la contabilidad. Con la contabilidad, ahí está. La actividad financiera y las contables están relacionados de manera estrecha y normalmente se superponen o se mezclan. Pero en realidad la administración financiera y la contabilidad suelen ser a veces difíciles de distinguir. Normalmente en las empresas pequeñas, el contador realiza actividades financieras, ¿ya? En empresas pequeñas, las actividades contables y las actividades financieras los hace solo, ¿ya? Contabiliza las transacciones, prepara los estados financieros y va al banco a solicitar crédito, va a impuestos a postergar el pago de los impuestos. Él es el encargado de las finanzas también. En empresas pequeñas realiza actividades financieras, ¿ya? En empresas pequeñas realiza actividades financieras. Y en las empresas grandes, muchos contadores efectúan tareas financieras, o sea, tareas más pequeñas, ¿no? A tareas financieras. De cualquier manera, existen dos diferencias básicas entre la contabilidad y la finanza. Una se refiere al tratamiento que se le da a los fondos, se le da a los flujos de fondos, y la otra es a la toma de decisiones. ¿Listo? Otra es la toma de decisiones. Entonces, veamos la diferencia que hay. Uno se refiere al tratamiento de los flujos de fondos. La función del contador es procesar, ¿no? Y suministrar información para apreciar el funcionamiento de la empresa, evaluar su posición financiera y efectuar el pago de impuestos. ¿Ya? Entonces el trabajo es netamente contable, ¿no? El contador utiliza los principios de contabilidad generalmente aceptados. Elabora los estados financieros, los cuales reconoce el ingreso en el punto o momento de la venta y los gastos cuando se incurren en ellos o se consumen. Entonces contabiliza cuando se consumen los gastos, o sea, los gastos cuando se gastan
ejemplo, debe contabilizar los sueldos el día 30 o 31 del mes en una empresa industrial. A las 12 de la noche del día 31, digamos, retiran las tarjetas, cuando son digitales, retiran y hacen un relamiento, hacen un corte para generar la planilla de sueldos el día 30. Entonces, a fin de mes deben contabilizarse los sueldos, a eso se refieren cuando se consumen o se incurren, ¿no? No importa su pago, el momento es pago. Entonces, en el momento que se consumen o se incurren, deben ser contabilizados. Y los ingresos cuando se realizan, cuando hay el intercambio del bien o el servicio con el cliente, ¿no? Entonces, utiliza principios contables, básicamente el principio de devengado. El administrador financiero, por otra parte, se ocupa de mantener la solvencia de la empresa, se encarga del suministro de los flujos de efectivo, entradas y salidas de efectivo. Mediante el análisis de la planeación de los flujos de efectivo necesarios para satisfacer las obligaciones y adquirir activos fijos y adquirir activos circulantes necesarios para alcanzar los objetivos de la empresa. El administrador financiero utiliza el método contable con base en el efectivo para reconocer los ingresos y gastos a partir de las entradas y salidas reales de efectivo. Entonces, como en el mundo hay dos métodos de contabilidad, el método a base de efectivo y el método a base de vengado, el único que le sirve al contador es el método a base de vengado. El método a base de efectivo no sirve porque la contabilidad surge o se lo hace cuando se cobra o se paga un ingreso o un gasto. En la contabilidad a base de efectivo no aparecerán, no se contabilizarán las cuentas por cobrar, tampoco las cuentas por pagar. Tampoco se contabilizarán las depreciaciones, entonces surge o se lo hace en función a la salida o la entrada de efectivo. Por eso no sirve para preparar estado financiero. Pero el administrador financiero lo utiliza este método a base de efectivo para preparar su planificación de entradas y salidas, a partir de entradas y salidas. ¿Para qué más sirve el método de contabilidad a base de efectivo? Para preparar el estado de flujo de efectivo o estado de origen y aplicación de fondos. ¿Ya? Eso sería la diferencia en cuanto al tratamiento de los fondos. Luego tenemos la toma de decisiones. En la toma de decisiones, el contador presta la mayor parte de su atención en compilar y prestar informes financieros congruentes y de fácil interpretación acerca de las operaciones de la empresa en el pasado, presente y futuro. En cambio, el administrador financiero evalúa los informes del contador, puede producir algunos ajustes y toma decisiones financieras basadas en su análisis subsecuente. En el análisis subsecuente. Esto no quiere decir que los contadores nunca puedan tomar decisiones financieras, sino que el interés primario de la contabilidad y las finanzas son indudablemente diferentes, ¿no? El administrador hace su trabajo en función a recaudar los fondos y asignarlos, ¿no? Ese es su trabajo. Fluido de fondos. Está preocupado normalmente cuándo le entrará fondo para cumplir con sus obligaciones. Esa es su tarea, preocupación de recibir y asignar. En cambio, el contador es procesar, resumir y preparar informes, estado, resultado, balance y trazarlo y entregarle a los usuarios. Uno de los usuarios de los estados financieros es el administrador financiero o gerente de finanzas. El gerente general y otros que lo requieran. Entonces, él procesa y por eso no toma decisiones. Al administrador financiero le dan esa parte de tomar decisiones. O sea, tomar decisiones para hacer las inversiones y tomar decisiones de financiación. O sea, el encargado de constatarse con los prestamistas e instituciones afines para conseguir financiación, porque esa es su tarea, ¿no? De percibir fondos. ¿Cómo? Mediante tomar decisiones de financiamiento, salir y contactarse con el banco para que le den financiamiento. Esa es su tarea. Por eso son
hay diferencia entre la contabilidad y la finanza, pero tienen una relación estrecha. ¿Listo? También la relación con el derecho. Se relaciona con el derecho porque el derecho le da un marco de las normas del derecho para que la empresa se enmarque en ese marco del derecho, ¿ya? En las normas, para que cumpla la empresa con sus obligaciones laborales, tributarias y comerciales. El administrador financiero debe entender esas normas del derecho para encaminar a la empresa y cumplir con esas obligaciones. La falta de el desconocimiento, mejor dicho, de las normas del derecho harían que perjudique a la empresa, se ve afectada, ¿no? Entonces, se relaciona con el derecho, dice, que se encarga de emitir las disposiciones legales que norman las relaciones humanas. Existen normas y disposiciones que reglamentan las relaciones de la empresa con su entorno. El administrador financiero debe conocerlas a efecto de marcar a la empresa en esas normas. Si no hay ninguna pregunta, la otra clase vamos a continuar con las funciones del administrador financiero. Ahí vamos a quedar, ¿listo? Continuamos la otra clase con las funciones. Básicamente, toma decisiones de inversión y toma decisiones financieras. La otra es planificar las actividades. Convertir al estado financiero en una forma útil, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta, continuamos la otra clase, jóvenes, ¿ya? Adelante si hay alguna consultita. ¿Ninguna? A ver, Maritza, ¿alguna consulta? ¿Ninguna? Entonces nos vemos el día miércoles, ¿ya? Todo con el material, ¿y todo? Ya el miércoles vamos a tratar de hacer prácticos ya. ¿Listo? Ya, Nos Lice, vemos. gracias. Gracias, Lice. Ya, Te abriga, Gracias, Lice. nos vemos el miércoles, que estén bien. Ya, que estén Ya, bien. Lice. Hasta luego. Igualmente. Hasta el miércoles, jóvenes. Hasta el miércoles. Ok. Ok.